A ver, digan conmigo todos, por favor. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está... Nunca jamás seré igual. Amén. Vamos al evangelio, al libro de Romanos, por favor. Bueno, de hecho a Romanos le dicen el evangelio de la gracia. Romanos capítulo número 12, por favor. Romanos capítulo 12. En el marco del 15 aniversario del TAI, estamos celebrando 15 años de esta iglesia. El viernes lo cumplimos. Les agradezco sus oraciones, su amor para con la obra y con la causa de Dios y con su pastor. Pero en el marco de esta celebración vamos a ir pensando en algunos elementos y consejos que Dios le da a esta iglesia. De hecho, el miércoles el pastor Martel nos expuso 3 principios que la iglesia en la celebración de los 15 años debemos de tener bien claros, bien claros. Pues hoy voy a comenzar un mensaje que se llama las señales, los signos, las características de una iglesia saludable. ¿Cómo nosotros debemos de preocuparnos por ser una iglesia saludable? ¿Están conmigo, santos? De eso voy a predicar esta mañana. Capítulo número 12, versículo número 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros en el TAI, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el que es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persigan, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Únanse entre vosotros, no sean altivos, asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, no dejen lugar a la ira, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está en Deuteronomio: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Todos en el 21, ¿qué dice? No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es palabra de Dios, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor.
que el Señor nos hable esta mañana. Me encanta la euforia con que alguien grita por ahí, amén. Me encantó porque está recibiendo la palabra, con solo leerla, ¿verdad? Permítame, tengo unas palabras para ustedes en este 15 aniversario. En el año 2001, como todos recordarán, dos grandes terremotos sacudieron al país en ese año, en el 2001. Hubo un terremoto que fue en el mes de enero y otro que fue en el mes de febrero. En abril, el país aún estaba de luto y los salvadoreños vivíamos entre el temor, la incertidumbre, pero el primer día de abril del año 2001 fue un domingo como hoy. Un domingo claro, había un intenso sol propicio para el nacimiento de una nueva esperanza. Ese día, 19 hermanos y hermanas nos reunimos por primera vez en lo que sería el TAI. El siguiente domingo ya estábamos en el terreno donde, gracias a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo, poco después erigimos nuestro primer templo, que hoy con cariño todos nosotros le llamamos el Taicito. Desde aquel día han transcurrido 15 años, hermanos. 15 años, 15 intensos y gloriosos, irrenunciables años de caminar para realizar e impactar con el reino de Dios en medio de este mundo. 15 años en que hemos nosotros querido imponer la agenda del reino frente a la agenda del mar, y para formar una gran familia de hijos y hermanas, un hogar, una sociedad nueva, donde los cielos nuevos y la tierra nueva que los profetas anunciaron sea posible en este momento. En ese año, hace 15 años, éramos solo 19 hombres y mujeres decididos a llevar la palabra liberadora del evangelio a toda la nación salvadoreña. Y pronto fuimos 500, luego fuimos 1000 y se han multiplicado esos miles por decenas de miles. Hoy somos muchos hermanos e inclusive tenemos presencia en otros países. Realmente, santos, entre las grandes e importantes fructíferas iglesias que hay en El Salvador, el TAI humildemente se ha convertido en una de las más grandes e importantes y fructíferas iglesias evangélicas de este país, con un fuerte impacto internacional. Mirar hacia aquel 1 de abril de hace 15 años es mirar las huellas que nuestros pasos han dejado en este caminar por la historia y el espíritu. Como alguien dijo, debajo de ese puente ya pasó mucha agua, pero mirar hacia atrás es mirar cómo cada día más y más hombres y mujeres tocados por el dedo de Dios se han venido sumando a nuestra amada iglesia, con la certeza de encontrar en este lugar, en esta iglesia, encontrar consuelo, orientación para enriquecer su vida espiritual, tanto en el ámbito personal, íntimo, familiar, como también en el ámbito social. Estos 15 años, en lo personal, quiero abrir mi corazón y decirles esto. Estos 15 años, en lo personal, me han confirmado, entre otras verdades, que yo realmente soy un hombre profundamente cristiano, pero no por eso soy perfecto. No hay perfecto ni uno solo. Soy cristiano, no soy perfecto. Yo sé que soy un hombre que Dios lo ama y que sigue todavía trabajando en mí, en el proceso de moldearme y ser cada día mejor. Ustedes también, hermanos, seguramente han aprendido mucho en este caminar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, junto a ese consolador sentimiento que sentimos, que tenemos todos, de bondad en nuestro crecimiento, este impresionante desarrollo que hemos tenido, realmente estamos muy contentos al volver la vista atrás. Alguien dijo, cuando mires hacia atrás, lo único que tienes que ver es ver hasta dónde Dios te ha bendecido,
y darle gracias a Él por lo bueno que Él ha sido con nosotros. En estos 15 años, a través del TAI, Dios ha transformado multitud de almas. Hay que ser humildes en decirlo también. A nuestros encuentros o retiros, nosotros tenemos registrado esto. Han asistido más de 75,000 personas, entre jóvenes, adultos, mujeres, hombres, niños, ancianos. Cientos de familias han sido restauradas por Cristo a través de nuestra iglesia y del ministerio de nuestras células y de nuestros pastores. Cientos, quizás cientos de células palpitan vivas como signos de esperanza en medio de las colonias más violentas. En nuestros centros de restauración para alcohólicos han encontrado ayuda a personas alcohólicas y narcodependientes. Miles de jóvenes en riesgo, miles de jóvenes sumergidos en la violencia han encontrado en el TAI una propuesta de vida diferente, con valores, pero esforzada pero alegre, en una entrega voluntaria a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de esos jóvenes han reinventado su vida, y lo que antes eran una amenaza para la sociedad, ahora, gracias a la sombra de este árbol que se llama el TAI, esa gente es gente de bien para nuestra sociedad. Eso hace del TAI un poderoso ejército de humildes pero de valientes hijos de Dios, que se desviven por contribuir a difundir la palabra y a promover el estilo de vida cristiana que nosotros estamos viviendo y somos testigos. Hermanos lindos, ese ejército de seguimiento, de testimonio entre las injusticias y las sombras que cubren al país al cual pertenecemos y que nos ha sido dada como una mayordomía. En estos 15 años, hermanas y hermanos, el TAI ha sido sujeto de transformación espiritual y promotor de la restauración social. Hay que decirlo también. Socialmente hemos ayudado. Decir, la iglesia tiene la visión de tener las manos levantadas hacia el cielo para tocar a Dios, pero también los pies bien puestos sobre la tierra. Nuestra participación como iglesia en los consejos institucionales han permitido que el TAI dé un significativo aporte a la orientación de las políticas públicas en el ámbito de seguridad y en el ámbito de educación. Nuestro colegio, el Colegio Isabel Allende, que ha crecido a la par de la iglesia, ha sido de bendición. Hemos graduado ya 13 promociones de bachilleres. En la actualidad tenemos más de 1,000 estudiantes que formamos con valores cristianos y les enseñamos a ser agentes de cambio en esta sociedad. Hemos tenido un canal de televisión que, pese a los tropiezos económicos, es un medio de gran incidencia en el ámbito cristiano y no cristiano. En fin, hermanos, nuestra iglesia como institución de fuerte presencia en los medios de comunicación es hoy una importante fuente de empleo, que en un país con tanta escasez es una oportunidad, es una clara bendición para la gente. En el colegio, en la iglesia, en el canal, trabajan desde vigilantes, ordenanzas, administradores, profesionales, que de acá, desde cafetería y todo lo demás, ellos llevan la bendición para su casa. Es decir, es una fuente de empleo también. Hermanos, en estos 15 años, desde el año 2002, realizamos nuestra primera gran cruzada masiva, que año con año, sin faltar, la hemos venido siempre realizando el 1 de enero. El Salvador se ha estremecido con el desborde de fe que este cuerpo de Dios ha derramado como luz para el país y orientación a los espíritus para poder iniciar el año con mucha esperanza. Y es que hemos celebrado nuestros festivales de la esperanza. Nuestro camino lo hemos recorrido con la convicción de que es necesario fijar siempre la visión hacia adelante. Esa ha sido nuestra convicción, fijar la visión hacia adelante, porque en el horizonte es donde está nuestro futuro, tanto individual como colectivo, ya que somos una iglesia comprometida con la proclamación del evangelio y de llevar buenas nuevas. Por lo tanto, nosotros creemos que debemos de ver hacia adelante, porque Dios va delante de nosotros abriéndonos caminos. Esa es nuestra convicción.
Hermanas y hermanos, cuando miro hacia atrás, la nostalgia me invade, pero es una nostalgia rebosante de dicha y de satisfacción, porque en estos 15 años nuestro Salvador Jesucristo nos ha llevado donde Él ha querido y cuando Él ha querido. Y a nosotros, que muchas veces erramos en el camino, solo nos queda agradecer que Jesucristo haya tomado a esta iglesia, a El TAI, para demostrarle al mundo, como lo he declarado en otras oportunidades, que nosotros no somos más que personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias para Dios. Eso es El TAI. Aquí está lleno de gente ordinaria que hace cosas extraordinarias para Dios. Hermanas y hermanos, nuestro Señor es el dueño del tiempo y de la eternidad. De Él son los 15 años que hemos recorrido de existencia en nuestro querido TAI. Y de Él también son muchos años de crecimiento que tenemos por delante en el horizonte. Hacia esos innumerables aniversarios que nos esperan, caminemos desde ya, como la familia que somos, al abrigo del amor y la voluntad de Jesús, nuestro buen pastor, unidos en la esperanza, unidos en el dolor. Sigamos caminando, como lo ha dicho el apóstol Pablo a los Corintios, aparentando tristeza, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Esa es nuestra iglesia, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado y las puertas del infierno no han prevalecido en contra de esta iglesia que Dios ha levantado. Alabamos al Señor por eso. Amén, amén. Quiero decirles que esto lo escribí ayer. Entonces pensé que iba a ser más corto, pero me salió bien largo. Pero ustedes, les agradezco su amor y su simpatía para poder escuchar esto con tanta atención. Y es que realmente me da mucha nostalgia realmente el poder recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Voy a comenzar rápidamente el mensaje. Esta semana, les cuento, he estado yendo al hospital. Y qué tremendo es estar en un hospital, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han ido, y no me refiero a ir a nombre, hablo de hospitales donde hay operaciones. Y hermanos, hay como diferentes niveles. Están las personas que están pues más o menos medio enfermas. Están los que están en la unidad de cuidados intermedios. Y está la unidad de cuidados intensivos, la UCI, donde la mayoría de personas están siendo atendidas por un médico intensivista que está pendiente de ellos y le van tomando como los signos. Ahí tienen electrocardiograma, le hacen exámenes, están viendo las palpitaciones, etcétera, y todo eso. Hermanos, hay gentes enfermas en los hospitales, hay gentes agonizantes y hay quienes que ya se murieron algunos, porque un día de estos que fui al hospital estaba un muchacho pegándole a una pared a la salida de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, y hermanos estaba llorando y yo me acerqué pues con amor y le dije, pues quería abrazarlo y orar por él, y yo le dije, ¿puedo orar por ti? Y él me dijo, sí, me dijo, ore por mí. Y es interesante que uno llega a ver una persona y de repente todos los del cuarto quieren que ore por ellos. O sea, es una cosa tremenda. O sea, pero lo que es interesante de todo esto que les quiero decir es que realmente, hermanos, hay diferentes tipos de personas. Uno que es sano supuestamente, ¿verdad? Que cuando sale del hospital lleva todos los males uno, ¿verdad? Yo me lavo como 10 veces para pensando un montón de cosas cuando salgo de ahí. Entonces, pero ¿cómo te diría? Están los sanos, están los enfermos, están los agonizantes y algunos de ellos pues que están en la morgue. Pero hoy quiero aplicar esos términos a la iglesia. Hermanos, también en la iglesia hay iglesias que están saludables. Sus signos, sus señales dicen que están saludables. Hay iglesias que están enfermas. Hay iglesias que están agonizando. Y hay iglesias que ya se murieron y ni cuenta se han dado. Hay iglesias que están en la UCI. Hay otras que están
enfermas, hay otras que ya se murieron, ni cuenta se han dado. Entonces, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser una iglesia saludable. Que en estos años que vienen podamos nosotros preocuparnos, hermanos, para poder ser una iglesia saludable. Vamos al pasaje en la escritura, por favor, muy rápidamente. Estoy a punto de terminar. Dice el versículo número 1. Así que, hermanos, paren ahí, por favor. Esto es dirigido para los hermanos. Las reflexiones de estos días tendrán que ser para aquellos cristianos que son miembros de la iglesia. En el estudio de hoy vamos, queridos hermanos, a tomarlo de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Esta carta fue escrita en el año 57 después de Cristo, cuando Pablo estaba en Corinto y estaba haciendo el tercer viaje misionero. Entonces, desde la ciudad de Corinto, Pablo escribe esta carta para la iglesia que había fundado precisamente en Roma. La carta a los romanos tiene dos grandes propósitos. Por un lado, instruir a los cristianos de Roma respecto a la vida cristiana, y segundo, enseñarles de manera práctica cómo vivir esa vida cristiana. Hermanos, el libro de Romanos podemos dividirlo en dos grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 es la primera parte. Ahí, en esa parte, hay una explicación teórica de lo que significa el evangelio, de lo que es el evangelio de la gracia. Es decir, el apóstol nos enseña qué significa ser cristiano. Los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos explica eso. La segunda parte está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, donde termina la carta. Esta es como una explicación práctica de cómo vivir el evangelio. En otras palabras, Pablo dice en esta parte, hermanos, cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica, y lo hace con ejemplos prácticos. Es decir, la primera parte es en qué consiste la vida cristiana, y la segunda parte es la manera práctica de cómo se vive la vida cristiana. ¿Están conmigo, santos? Ahora, vamos a hablar acerca de las señales. Una señal es como algo que representa el estado de alguien. Sirve para darnos indicaciones de algún acontecimiento. Por ejemplo, las personas que están en la UCI, se fijan ustedes que tienen un montón de máquinas que están conectadas al corazón, a los pulmones y todo lo demás. Yo no soy experto en eso, pero los que trabajan en la salud acá lo sabrán. Es decir, las señales nos indican de algo que está pasando, o las condiciones que una persona o una organización pueda estar teniendo en ese momento. Hermanos, los seres humanos tenemos signos vitales, que primero, una de las cosas que hacen es revisar los signos vitales, que nos muestran cómo el cuerpo está funcionando de manera interna. Así también toda organización tiene signos, tiene señales que nos indican cómo está la condición interna. Pues ahora quiero que veamos de las señales de una iglesia saludable. Es importante esto para que nosotros construyamos un buen modelo de iglesia. ¿Están aquí conmigo, santos? Dios nos ayude que nuestra iglesia sea una iglesia saludable. La pregunta es, ¿cómo saber si estamos sanos, si estamos medio enfermos, si estamos agonizantes? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Esa es una buena pregunta. Y hay que ser severos en la autocrítica. Que nos critiquen de fuera, pero nosotros también. Preguntarnos ahora, ¿qué clase de iglesia somos? Hey, hermanos, tenemos 15 años. Que no en la fiesta rosa y en los vestidos y en los pasteles se nos olvide de caer en la cuenta qué clase de iglesia somos nosotros. Dios quiera que nosotros seamos una iglesia saludable. Pero ¿cómo saber si estamos sanos, si estamos medio enfermos
si estamos agonizantes. La verdad, hay muchos estudios, hermanos, que hablan de las características de iglesia saludable. Este término lo ha puesto muy de moda un escritor evangélico norteamericano que se llama Rick Warren, que habla precisamente las características de una iglesia saludable. Rick Warren menciona 10 signos que debe de tener una iglesia que está saludable. Una iglesia que está saludable debe tener estos 10 signos, así como que le midan el pulso, que le midan la presión arterial, las palpitaciones y todo lo demás. Según Rick Warren, retomado por Gabriel Hill y otros escritores, hermanos lindos, dice que una iglesia es saludable cuando tenga estos 10 signos. Número 1, cuando tenga la presencia poderosa de Dios en medio de la iglesia. ¿Están conmigo, santos? Es decir, una iglesia es saludable cuando el Espíritu de Dios está ahí. La iglesia es saludable, va a buscar activamente la dirección del Espíritu Santo para su vida y su ministerio diario. Va a buscar el poder de Dios. Vamos a depender de Dios y no de nuestro poder. Eso es la fe. La fe es no confiar en lo que somos, en lo que tenemos y en nuestras alianzas, sino confiar en el poder de Dios que sigue actuando a favor de la iglesia. Eso es un primer principio. Según Rick Warren y otros escritores, segunda señal o característica de una iglesia saludable: la alabanza debe de exaltar a Dios. Esa es una iglesia saludable. Qué tremendo, hermanos, es que la iglesia saludable sabe regularmente que somos una expresión, nos reunimos para alabar con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con todo nuestro ser, alabar a Dios y participar de corazón. Una iglesia no es saludable cuando se paran a dar un show nada más los que dirigen la alabanza. Una iglesia no es saludable cuando el pueblo se aburre en la alabanza. Miren, hermanos, aprendamos esto. Si queremos ser una iglesia saludable, desde que vengamos, metámonos. No venga de expectante, venga, metas en el río de Dios. No venga de expectante, ¿qué importa lo que dirán? Hermano, la mujer de David criticó a David, pero David danzaba y saltaba delante de su Dios. Si queremos ser una iglesia saludable, alabemos a Dios con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra inteligencia y con todo lo que tengamos, y exaltemos al único que debemos de exaltar por la eternidad, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad. A Él venimos a adorarle, porque toda rodilla se debe doblar en el cielo y en la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es, hermano. Esa es una iglesia saludable. Las iglesias que no son saludables son aquellas que no es que Dios es un Dios de orden, no hay que hacer eso, se van a morir con su orden. No, hombre, la iglesia saludable es la que adora a Dios. Tercero, la iglesia saludable es la iglesia que tienen disciplinas cristianas para ayudar a los hermanos. La iglesia saludable ofrece a todos los miembros de la iglesia y de todas las edades la preparación, modelos, recursos para que desarrollen su diaria disciplina con el Señor. Es una iglesia que está formando a la gente. Por eso yo insisto en la academia, yo insisto en los que se convierten, que vengan a escuchar unas charlas, yo insisto en el seminario. Es importante. Cuarto principio, cuarta señal, cuarto signo de una iglesia saludable: aprender y crecer en comunidad. Una iglesia saludable es la que aprende cada día y crece. La iglesia saludable fomenta entre los creyentes el crecimiento de su andar con Dios y entre sí, dentro del contexto de un ambiente seguro y afirmador. Estamos creciendo. Ese debe ser el espíritu de la iglesia: aprender y crecer. No solo ser visitantes nada más, sino querer cada día aprender más. Quinto principio: una iglesia saludable es una iglesia que se dedica a las relaciones amorosas y atentas dentro de la iglesia. Esto me gusta mucho, porque la iglesia saludable es intencional en sus esfuerzos para formar relaciones amorosas y atentas dentro de la familia, dentro de los miembros y dentro de la comunidad. Que seamos una comunidad que nos amamos,
Que nos veamos a la salida, hermano, ¿cómo está? Que nos expresemos amor. Y fíjense, hermanos, que en la tarde voy a seguir con los otros principios, pero este capítulo número 12 tiene pero cantidad de principios que los podríamos aplicar a la iglesia saludable. Solo imagínense el versículo 1 que dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Una iglesia saludable es la que presenta su vida, su ser, donde los miembros de la iglesia presentan su ser como sacrificio vivo delante de Dios. Segundo, versículo 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una iglesia saludable es la que se está transformando, no se estanca. Es una iglesia, es la iglesia reformada que se sigue siempre reformando. Una iglesia saludable es la que, qué sé yo, que sabe que los métodos cambian, que el evangelio no cambia, pero los métodos pueden cambiar. Y poder ir a saber leer los signos de los tiempos y saberlos adaptar, y tantas cosas que hay ahí. Solo imagínense ustedes donde dice en el versículo número 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, sigan lo bueno. Versículo 10: ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sirvan al Señor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa es perseverancia. Perseverancia en la esperanza, perseverancia en la tribulación, perseverancia en la oración. 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Una característica de una iglesia saludable es una iglesia que practica la mayordomía, porque dice ahí: compartiendo para las necesidades de los santos. Hermanos, si somos una iglesia saludable, entendemos que damos para que la obra de Dios siga caminando. Esto y más estaré reflexionando en los próximos días, y que el Señor nos ayude para sentar agenda para los próximos 15 años que vamos a vivir. Ya sea que esté yo o que no esté yo, pero que el Dios siga iluminando la vida de esta obra que Él ha levantado. Pónganse de pie, por favor. Amén, amén, amén. Hágame un favor, hágale una bromita al que está a la par. Dígale: ¿cómo estás? ¿Estás saludable? Y el que está a la par, dígale: yo estoy enfermo, pero de la cabeza. Dígale: muy bien. Vos me enfermas. Muy bien. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.